Composición económica, en este caso vamos a hablar con Carlos Segiaro, con quien hablamos todos los viernes en la columna económica que tiene Segiaro aquí en Mensaje Directo, la composición del ajuste que está llevando adelante Javier Milei, que le está permitiendo decir que hay superávit fiscal. Vamos a ver el gráfico de cómo se repartía el gasto público hasta el año pasado, hasta el 2023, en que sobre el final del año asumió Javier Milei. Así se componía el gasto. 45% del gasto público son jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y AUH, planes de asistencia del ANSES 10%, empleados públicos el 13%, la casta de la que habla, una parte de la casta de la que habla Milei, representa el 13%, los subsidios a la energía y el transporte, que también el gobierno está revirtiendo el 12%, la obra pública paralizada desde diciembre el 10%, y las transferencias a provincias y universidades otro 10%. ¿Por dónde pasó la motosierra, Milei, en esta torta de gastos? De eso habla Carlos Segiaro. Es un objetivo irrenunciable, lo ha dicho el presidente de la Nación, ¿no es cierto? Conseguir equilibrio fiscal y superávit fiscal, que está como objetivo del presupuesto. Convengamos que equilibrar las cuentas fiscales y adicionalmente conseguir superávit fiscal es la piedra angular de la política económica. Es el punto donde el presidente dijo esto es irrenunciable porque es parte de un principio liberal que plantea que el déficit fiscal es la causa casi de todos los males del país, ¿no es cierto? Es decir, si no hay más desequilibrio fiscal, no va a haber más inflación. Si no hay más inflación, la economía va a salir adelante y el sector privado va a crecer y va a crecer la economía y se va a generar empleo. Esta es una lectura liberal súper ortodoxa que claramente tiene el presidente de la Nación. Y en ese punto, entonces, se trata de un objetivo irrenunciable. El debate que se planteó, ¿no es cierto?, con respecto a la cuestión de las universidades, remite en una cuestión que alguien dice, no, bueno, pero si no es tanta plata. Lo que pasa es que, dos cosas, ¿no es cierto? En primer lugar, al superávit fiscal que el gobierno argentino muestra todos los meses no le sobra nada. Digamos que está todo medio atado con alambre y por tanto cualquier número pesa, pero alguien dirá, no, bueno, está bien, pero a ver, el presupuesto de las universidades no es una cifra significativa. Y ahí es donde entra en juego la cuestión de principios o la cuestión ideológica del presidente de la Nación en términos de que tengo que ir por esto sí o sí, y si aflojo en algún punto, en realidad las cosas no van a cerrar, ¿no es cierto? Ahora, si uno mira la composición del gasto público del gobierno argentino hasta diciembre del año pasado, ve que, bueno, hay composiciones importantes y el gobierno argentino está actuando en todas las porciones de la torta, esta que vos vas a mostrar, en realidad, y pensemos en cada una de las porciones. Obra pública, la obra pública era el 10% del gasto público hasta el año pasado. Eso está paralizado casi totalmente, porque lo hablaba con un intendente aquí de Calamuchita el otro día, y que tiene una obra casi paralizada de la nación, y en realidad decía, el gobierno dice que lo que está arriba del 80% se va a terminar. No es cierto, están frenando todo, absolutamente todo, hasta lo que esté en un 90%, digamos. O sea que ahí había un bloqueo muy grande que incluye al 10% del gasto público. Hasta el año pasado tenías que subsidios, energía, transporte, combustible era el 12% del gasto público. Aquí se viene actuando claramente, ¿no es cierto? En un proceso de eliminación de los subsidios y de sinceramiento, voy a usar la palabra del presidente, de las tarifas que no ha terminado, pero que ha avanzado sustancialmente. Acá estaba el 12% del gasto público. Después tenías que los empleados públicos eran el 13% del gasto total. Acá hay gente que se sorprende porque hay toda una ideología dando vuelta, un mensaje de que los empleos públicos son la pieza clave del gasto público de la nación, lo cual no es cierto, claramente no es cierto. Los empleos públicos son solo el 13%, eran solo el 13%. Aquí se han cortado miles de contratos y esto va a seguir avanzando, ¿no es cierto? O sea que también se está actuando en esta porción. Otra parte, que era el 10%, eran las transferencias unilaterales del gobierno argentino a las provincias y ahí entraban las universidades. 10%. Ahí, con respecto a las transferencias unilaterales, no hablamos de la ley de coparticipación, ¿no es cierto? Sino transferencias unilaterales, los ATN famosos. En realidad, el ajuste en términos reales es del 80%, 80%. Y las universidades, estamos en la discusión precisamente de este tema, en términos reales, la Universidad de Río Cuarto, comparado con el año pasado, tiene un 30% menos.
no estamos hablando de los salarios, ¿no es cierto? Estamos hablando de los recursos para la universidad, el tema salarial aparte, digamos, el tema salarial aparte. Después estaban los planes sociales, que representaban hasta el año pasado el 10% del gasto público nacional. Ahí el gobierno argentino es más cauteloso. En realidad, asignación universal por hijo y otros planes, digamos, se han ido acomodando, porque el gobierno siente, obviamente, que tocar ese tema puede ser peligroso en la calle, en términos sociales. Pero lo más fuerte de la torta, digamos, del gasto público, lo dejamos para el final. Son, obviamente, las jubilaciones y pensiones. El sistema previsional se llevaba, jubilaciones y pensiones de la nación, se llevaban el 45% del gasto público. De donde, obviamente, está claro que si el gobierno argentino quería ir por un ajuste fiscal y equilibrar las cuentas, los primeros que iban a recibir un sablazo eran los jubilados, como efectivamente ocurrió. Y eso sí explica que un gobierno que dice yo a rajatabla quiero conseguir equilibrio fiscal, tenía que vetar la ley previsional. Porque efectivamente esa ley, digamos, ponía en riesgo el equilibrio fiscal que el gobierno argentino ha conseguido, como decimos, atado con alambre, donde no le sobra nada, convalidar la ley que había aprobado el Congreso ponía en riesgo el equilibrio fiscal. No así, como decíamos al comienzo, la ley universitaria. Es decir, es una cifra insignificante que no mueve el amperímetro, pero en realidad ahí entra una cuestión de principios, casi diríamos ideológica, del presidente diciendo todo proyecto que me caiga, que no tenga la partida presupuestaria asignada o de dónde van a salir los recursos, lo voy a vetar. Y esto es lo que tenemos arriba de la mesa, lo cual cuando yo tengo reuniones con empresarios, también digo lo siguiente, ¿no es cierto? Esta lectura del equilibrio fiscal, de cómo el gobierno argentino está actuando, envía una señal inequívoca sobre la presión impositiva, porque el impuesto país tiene que eliminarse a fin de año, y a veces cuando tengo reuniones con productores agropecuarios o algunos otros sectores empresarios, digo, el margen del gobierno argentino para bajar las retenciones a las exportaciones en granos, en harinas o en aceites, o bajar el impuesto al cheque, ese margen en el corto plazo no existe. Y por eso el presupuesto del año que viene no contempla ninguna de las dos cosas. Carlos, usted decía, ¿no? Lo irrenunciable que es la búsqueda del superávit, pero también otra cuestión importante es cómo se compone o cómo se llega a ese superávit. Y ahí es donde entra el gobierno y la cuestión ideológica y de principios, ¿no? Porque hay muchos que dicen, bueno, eliminen el régimen de Tierra del Fuego, que representa 4 puntos del PBI, eliminen otras cuestiones, pero el gobierno parece enfocado en universidades públicas y en jubilaciones, ¿no? Es una elección también. Sí, como vos decís, lo de las jubilaciones es una pieza clave. Es una pieza clave porque representa un monto significativo, es el mayor monto del gasto público nacional. Lo de las universidades remite claramente a una visión de principios o una visión ideológica que el presidente ha dejado traslucir más de una vez, digamos, en su rechazo a la universidad pública, ¿no? Más allá de que lo niegue el vocero presidencial o cualquier otro, cuando uno remite obviamente al discurso del presidente a lo largo de 2 años, cuando era candidato, etcétera, remite claramente a una visión muy negativa de la universidad pública, ¿no? Este componente de ajuste y de gasto como está hoy, ¿es sostenible durante el año que viene o el presupuesto va en la misma línea de profundizar ese ajuste en esos rubros? Sí, obviamente que hay que sostener esa política y eso empieza a generar consecuencias que no son tan fáciles de predecir en qué aspecto, Marcos. La obra pública congelada. Bueno, ¿y qué significa eso? ¿Que no va a haber más obra pública? Porque el gobierno dice, no, ahora las obras las van a hacer los privados. Pero no se ha avanzado ni un milímetro en instrumentar los mecanismos que van a operativizar esto. Era Carlos Egiaro analizando la composición del gasto público nacional y la sostenibilidad de este recorte muy fuerte que ha llevado adelante el gobierno de Javier Milei y las consecuencias que va a tener tanto en educación, en obra pública, en el caso de que la lógica del ajuste se mantenga como hasta ahora.